bienvenida para todos mis hermanos, nuevamente diciéndole a los hermanos de las redes sociales que se inscriban para que podamos seguir enviándole los mensajes de todos los domingos en el nombre del Señor, y gracias por los que nos sintonizan también por YouTube. Bendiciones. Y a todos los hermanos que están acá conmigo, bendiciones también. Amén, hermanos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. La palabra de Dios es: no se desanime. ¿Cómo es el tema? El tema de la canción: no se desanime. El tema de la predicación de hoy: no se desanime. ¿Ustedes creen que hay cosas que nos desaniman? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Hay cosas que nos desaniman. Hay gente que se desanima en el trabajo, allá donde labora. Hay gente que se desanima en la iglesia. Hay gente que se desanima en la vida. Hay gente que no quiere vivir. ¿Sabían ustedes que hay muchachos de 14 años que se quieren quitar la vida? Y ya muchos lo han hecho, ¿no? ¿Y por qué? Porque se desanimaron de la vida. Se desanimaron, tuvieron una relación amorosa, por ejemplo, y de pronto vieron a la chica con otro muchacho y se desanimaron totalmente y dijeron: ya no quiero vivir más. Y hay muchas cosas por las cuales uno se puede desanimar, pero se puede desanimar en la vida cristiana también, sí, claro. Pero no, otra vez, no nos podemos desanimar. No, Señor. Éxodo capítulo 21. Mire, en Éxodo 21 encuentro yo lo siguiente, a manera de resumen, para no leer todo el capítulo, usted lo lee en su casa. Allí hay leyes para dos clases de hombres. El primero que yo veo allí es un hombre que tiene plata, que tiene dinero. Y el segundo es un hombre que tuvo dinero, pero se quedó sin él. Y nada diferente a la realidad de nuestros días. Mire, hay gente con mucho dinero en este momento. Y estoy hablando de personas creyentes, hijas de Dios. ¿Sabían que hay hermanos en el norte de Bogotá que tienen un patrimonio de más de 20.000 millones de pesos colombianos? ¿Sí sabían? Son cristianos en la fe, que tienen un patrimonio, tienen casas, tienen carros, tienen muchas propiedades por encima de los 20.000 millones de pesos. Pero está también usted y yo, que nuestro patrimonio no creo que suban los 150 millones de pesos. De pronto algunos sí, pero el más que tenga aquí tiene alrededor de unos 500 millones de pesos en su patrimonio. Pero hay personas que están por debajo incluso de los 20 millones de pesos en su patrimonio. Hablo de las cosas que tengan. Pero incluso, hermanos, hay personas apenas viviendo con un mínimo y no tienen propiedades.
¿Se desanima ese tipo de personas? Sí, claro. Pero en la Biblia hay todos esos tipos de personas. ¿Y qué dice la Biblia? Que a unos Dios les dio más y a otros les dio menos. Que a uno Dios le dio 2 talentos y al otro le dio 5 y al otro le dio 1. Y por allá Lucas dice que a uno le dio 2 minas y al otro le dio 5 minas y al otro 10. Y Dios dice que en Deuteronomio que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Y entonces yo aquí, en este capítulo, Éxodo 21, encuentro que hay un hermano que tiene buena plata y otro que no tiene buena plata. El que no tiene buen dinero perdió en sus negocios y le tocó venderse por esclavo a otro hermano en la fe. Porque les repito, aquí este capítulo en forma específica está hablando de gente que cree en el mismo Dios. No estamos hablando de otra gente que no cree en Dios. Está hablando de gente que cree en Dios. Entonces uno de estos perdió su dinero y le tocó venderse como esclavo a otro hermano que tenía dinero para comprarlo. Entonces hay leyes para él, claro está, para el rico, que va a favorecer al pobre. Entonces el pobre sabe que si se vende a un hermano del mismo pueblo de Israel, él se puede vender como esclavo durante 6 años y al 7º año, ¿qué sucederá con él? Quedará libre. Entonces eso le trae una esperanza. Eso le trae una esperanza. Que mientras esté esclavo puede ahorrar dinero, porque la esclavitud, tengo entendido, entre el pueblo de Israel se daba un salario, así fuera poco, pero se daba un salario al esclavo. Entonces él podía tener la esperanza de que iba a salir libre, y si salía libre, entonces podía empezar nuevamente su empresa y podía salir adelante como libre, ya no como siervo, sino como libre, como industrial, como jefe, podría surgir económicamente. Es por eso que Dios a nosotros nos da esa facultad de pensamiento, que usted se puede someter a una empresa, listo. Si la empresa le devenga un buen sueldo a usted, bueno, listo, se puede quedar en esa empresa. Pero si a usted la empresa no le devenga un buen sueldo, usted y yo tenemos que tener mente de libres en el nombre de Jesús y decir: yo puedo superarme, y yo puedo surgir, y yo puedo montar mi propio negocio, y yo puedo montar mi propia industria, y yo puedo hacerme libre en el nombre de Jesucristo. Yo puedo salir adelante, yo puedo prosperar. Entonces, la ley decía: si entró sin esposa, a los 6 años debe salir solo. Pero no dice esa parte, pero se supone que si entró con esposa, pues va a salir con ella. Y creo yo que si sale con hijos de esa esposa, van a salir con él. ¿Listos? Pero sí dice, escúcheme bien, dice: pero si
Él entró solo y el jefe, es decir, el que lo compró, le dio esposa y este hombre tuvo hijos con él, con ella. Entonces, cuando cumpla sus 6 años, al 7º año se puede ir, pero solito, no puede llevar ni a la esposa ni a los hijos. ¿Cómo les parece eso? Ahora, estas son leyes que estaban ahí, y uno las ve en la Biblia, y como están en la Biblia, uno deduce que es totalmente dado por Dios, pero no sé. Y aquí digo yo, uso mi palabra para decir, ¿será que todo lo que dijo Moisés era reglamentado por Dios o fue parte de lo que él también quiso hacer? Eso se lo dejo a mi Señor, porque un día lo vamos a entender allá. Pero esta parte me parece injusta. Y de pronto a Dios no. ¿Cómo que si yo salgo solo y me toca irme sin mis hijas o mis hijos y sin mi esposa? Entonces Dios seguía hablando a través de Moisés y decía, si el hombre dice, mire, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y lo amo a usted, jefe, también, yo no quiero irme como libre, yo quiero seguir trabajando con usted, quiero seguir siendo esclavo. Entonces había una ley que era que tenía que irse, pararse frente a un poste, venir un juez, y el juez tenía que hacerle un roto en la oreja con una lesna, y con ese roto en la oreja estaba diciendo, yo soy esclavo para siempre. Ahora, yo pienso que hay muchos hermanos que tienen el roto en la oreja, ¿no? Porque no quieren salir de su esclavitud. Han pasado los años y los años y los años y los años y todavía siguen en la esclavitud. No tienen su propio negocio. Los que tengan su propio negocio digan, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso, porque por lo menos así sea pequeño, así sea vendiendo empanadas, eso, gracias hermana, así sea vendiendo empanadas, así sea vendiendo tintos, así sea, bueno, pero tienen un negocio propio. Y creo que ya no tienen el hueco en la oreja, que están diciendo, yo no soy esclavo de nadie. Ya se les sanó. Ya se les sanó. Gloria a Dios. Entonces, son libres, claro está. Que la ley también dice que si usted quiere, eso es lo que está diciendo Dios, que si usted quiere seguir siendo esclavo, puede serlo. Pero tenía que dejarse hacer el hueco en la oreja. Marcadito. Y claro, hay personas que son justas y pagan un salario justo. Entonces, pues, ¿para qué se quieren salir de la empresa? Si tienen un buen salario. Entonces, tienen para comer, tienen para vivir, tienen para salir adelante, tienen para surgir. Pero hay otro problema, que la gente no ahorra. Entonces tiene buen salario y ellos piensan que de ese salario van a vivir para siempre, pero no piensan en de repente las cosas que puedan llegar a suceder y que de pronto los echen de la empresa. No ahorran.
Si se ganan 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 se lo gastan. Pero si se ganan 2 millones de pesos, se gastan los 2 millones. Y si se ganan 5 millones, se gastan los 5 millones. Porque es gente que no piensa en el futuro. Es gente que no piensa en el progreso. Y aparte de eso, no importa la cantidad de dinero que tengan, hay gente que no sabe que lo primero que tiene que dársele a Dios es lo de Dios. Amén, hermanos. Hay gente que no sabe eso. Y otros que saben no lo quieren hacer. Pero nosotros tenemos que tener mentes ¿de qué? De libres. A pesar de las cosas que sucedan, a pesar de las injusticias que tengamos, usted no se puede desanimar, porque, mire, allí estábamos viendo gente que creía en Dios y que tenía situaciones diferentes. Uno que tenía que venderse y el otro que compraba a la persona comprada. Los dos eran creyentes, los dos eran hijos de Dios, los dos. Ahora mire esta otra situación. Si algún hermano tiene que vender, digo hermano es mi expresión porque en la Biblia no está la palabra hermano ahí en esa parte. Si alguna persona tiene que vender a su hija, ¿hasta dónde llegaba la situación? Hasta tener que vender su hija. Estaban en medio de gente que creía en Dios. Mire, Dios quiere las mejores oportunidades y las mismas oportunidades para todos, pero no a todos les llega la misma oportunidad. Digo, dice el escritor a los Proverbios que la oportunidad llega y que usted y yo, cuando nosotros veamos la oportunidad, la tenemos que coger. Y a lo mejor hay mucha gente que tuvo la oportunidad, pero no hizo el dinero y no ahorró, y por eso ahora está viviendo como vive. Entonces Dios nos da oportunidades a todos. Este hombre tuvo que vender hasta su propia hija para poder subsistir, pero también para ella había leyes. Entonces, si el hombre que la compraba se la daba a su hijo, la tenía que tomar por esposa y tenía que tener todos los derechos esta mujer como esposa, a pesar de que fuera esclava, a pesar de que fuera vendida, la tenía que el hombre que la tomaba, es decir, el hijo del hombre que la compró, tenía que tomarla como esposa y con los mismos derechos de cualquier mujer que no fuera esclava. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Sí, porque esas cosas sí nos animan. Las buenas leyes nos animan, ¿sí o no? Nos animan. Estamos viviendo en un país, Colombia, pero no todas las leyes de los países son iguales. En Suecia, por ejemplo, me decía el hermano que vive allá, una persona llega allá y tiene que rentar una casa. ¿Y a quién se la tiene que pagar? Al gobierno, porque los dueños de las casas son el gobierno. Sí hay gente que tenga casas, propiedades, pero son muy costosas. Entonces el gobierno tiene casas para arrendar y se las arrienda a la gente y la gente tiene que pagarle al gobierno. ¿Le gustaría una ley aquí en Colombia parecida? No, ¿cierto que no? Sin embargo, allá la hay. Hay otras leyes que falta tiempo para decirlo, pero tenía que la mujer que fuera vendida tenía que tener los derechos de hija. Esa era una buena ley. Y tenía que cumplirle. Vamos al versículo 10, todos, para que me ayuden con el versículo 10. Todos, 1, 2 y 3. Si tomare para
su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Eso es. Otra vez. 1, 2 y 3. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Habían unas leyes a favor, pero otras en contra. Porque en ese entonces un hombre sí podía tomar otra mujer aparte de la que ya tenía. Es más, el hombre a quien se le entregara la mujer, en el caso del hombre que la compró, se la entregó a su hijo. En los versículos anteriores dicen que si el hombre la rechaza, no le gusta a esa mujer, la puede echar. Así dice la Escritura. Pero no se la podrá vender a un extranjero, sino que esta mujer podría ser rescatada. Ah, bueno, esa parte ya es buena. Y que hay situaciones que nos desaniman. Hay cosas que nos animan. Aquí en Colombia hay leyes que nos dan ánimo. Yo llegué a la casa de una hermana en Cristo, y me dijo: hermano, mire, a mí me llevaron a un taller de parte del gobierno y me enseñaron a hacer esto y esto y esto y esto. Y hoy me dijeron que me iban a dar para montar una industria, y efectivamente ya me dieron X cantidad de millones de pesos y ya los tengo funcionando acá, pero yo tengo que responder para eso. Por ahí está el link, por si acaso usted también quiere ingresar a él, porque es una ley del gobierno para ayudar específicamente a las mujeres solas. Yo no sé si usted sabía eso aquí en Colombia, pero sí, el gobierno aquí sí tiene buenas leyes. La gente por lo general se desanima con el gobierno, con el presidente, con los hermanos de allá, con los otros, con los diputados, y les dicen groserías y les dicen cosas, y hasta los hijos de Dios los maldicen. No, Señor, nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Amén. Pero tampoco investigan cuáles son las leyes, cuáles son las ayudas que hay. Hay que mirar a ver qué están ayudando, en qué están aportando, en qué está aportando el gobierno. Y bueno, ahora viene este otro caso, que el hijo tomó la mujer que vendieron, pero él se consiguió otra. Esa era una ley contraria. Ay, ¿por qué tiene que conseguirse otra? Pero había una cosa buena y positiva para ella, era que no le podía faltar 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? El alimento, el vestido y el amor conyugal. No le podían faltar esas 3 cosas. Y si le faltaran esas 3 cosas, la señora podía decir: me voy de la casa, porque a mí me faltaron en este y en este y en esto. El Señor se consiguió otra mujer y me dejó de dar el vestido, me dejó de dar la comida, me dejó de amar. Entonces ahora quedo libre por la ley que está establecida. Son cosas que nos animan, cosas que nos desaniman. Son cosas donde uno dice: pero ¿dónde está Dios? ¿Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios sí está conmigo? Mira la empresa donde estoy trabajando, y mira la injusticia que se está llevando a cabo conmigo. Señor, ¿dónde está mi Dios? Pero entienda, Dios sí está de su lado, Dios sí está de su parte, solo que nosotros tenemos que creer
que Dios está aquí con nosotros y Dios nos va a alumbrar la mente y nos va a ayudar, y tenemos nosotros que estudiar y estudiar para ver la forma de cómo salir adelante en el nombre de Jesús. Mire, estas leyes que están en este capítulo 21 son buenas. En alguna parte y en otras parece que no. Pero por ejemplo, como hay riñas en todos los grupos, hay problemas hasta en la iglesia, porque así dice la Biblia. Hay problemas hasta en la iglesia cristiana. Dicen que todos somos hijos de Dios y supuestamente nos amamos y nos queremos. Pero hay problemas. Para ese entonces, si alguna persona reñía y hería a una persona, tenía que huir a una ciudad de refugio que antes había sido establecida por Dios para que pudiese huir y su vengador, el enemigo, no lo matara. Entonces tenía que huir, pero siempre y cuando la herida que le ocasionó al hombre por el cual lo mató fuese sido injusta, es decir, que no haya sido porque él quiso, sino fue por accidente. Si fue porque quiso matarlo, entonces la ley decía, mátelo también. Leyes fuertes, leyes que a veces uno no entiende, pero que están ahí en la palabra, están en la palabra. Y son leyes buenas, le digo por qué, porque si nosotros tuviésemos esas leyes en Colombia, no habría tanta delincuencia. Por ejemplo, si una persona secuestraba a otra persona o se la llevaba y la vendía a otro grupo, este era considerado secuestrador, tenía que morir. Hoy los secuestradores, hoy los asesinos están pretendiendo ser presidentes de la República. Y lo peor de todo es que la gente los está apoyando. Incluso creyentes. Si un hombre maldijera a su papá y a su mamá, ¿qué tocaba hacer con él? Matarlo. Es decir, la pena de muerte. Mire esta ley que está ahí en el mismo capítulo 21. Está en el 17, ¿no? Sí, el 17 es el que estoy diciendo ahora. 21, 17. Gracias. Pero mire esta otra ley. Si un hombre golpeare o hiriere a su siervo y éste quedare vivo por 1 o 2 días, no lo pagará, porque al fin y al cabo era siervo suyo. Esa ley, si no parece buena, ¿cierto? Pero está ahí. Está ahí. Esa ley como que desanima a la gente que quiere surgir, pero saben que, viéndolo por el lado positivo, porque la Biblia es así, nos da a nosotros esa facultad de ver las cosas de Dios. La idea era que ninguna persona fuera siervo. Es decir, la idea de Dios era que usted nunca pensara en ser esclavo, sino que usted fuera capaz de surgir económicamente, que usted dijera, yo voy a servir, yo voy a ayudar, yo voy a triunfar, yo voy a poner mi negocio, yo voy a vender acá, yo voy a vender allá, yo voy a surgir, yo voy a salir adelante, voy a comprar mi casa, voy a comprar mi carro, voy a comprar mis cosas, yo mismo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. .
La idea de Dios era esa precisamente. Pero la ley de Dios era fuerte también contra aquellos que maldecían a los padres, a la mamá, al papá. Es una ley fuerte. Hoy en día un muchacho mata a la mamá y él alega que estaba mal psicológicamente y entonces le dan libertad. Hoy se le está dando, lamentablemente, nuestra justicia le está dando más prerrogativas, más beneficios a los más grandes ampones que a un ampón pequeño. Así es. La ley de ese entonces era fuerte. Si un hombre le sacaba un ojo a otro, tenía que sacarle el ojo a ese que le sacó el ojo. Si le cortaba una mano, tenían que cortarle la mano. Si le cortaba un pie, tenían que cortarle el pie. Esa era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero a raíz de esto, hermanos, había más santidad, menos problemas en un país. Porque Dios es sabio. Dios, si era Moisés el que estaba dirigiendo esto, en parte, o si en todo, era Dios el que lo estaba dirigiendo. También habían jueces para algunos casos específicos donde no se conocía el origen de la persona que cometía el pecado o cometía la agresión. Entonces había jueces y ellos eran los que dictaban sentencia a cualquier situación de la vida. Pero mire, hermanos, hoy por la gracia del Señor nosotros tenemos a un juez que es juez de todos los jueces. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Y Él es alguien que nos ama a nosotros y que por gracia suya está pendiente, sí, de nuestros errores, pero también quiere perdonarnos a cada uno de nosotros, cualquiera ha sido el pecado o el delito que nosotros hayamos cometido. No hay un juez que lo pueda condenar aquí en este mundo, porque el que juzga se llama Dios y se llama mi Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que Él se compadece de nosotros, que Él tuvo que sufrir, que Él fue el sacerdote para entendernos y saber, porque nosotros tenemos muchas debilidades y Él también sufrió esas debilidades y nos entiende y nos socorre y nos ayuda. Y si usted ha cometido algún delito de esos, si usted ha cometido algún pecado de esos, no es reo de muerte, porque mi Señor Jesucristo pagó por usted. Solamente nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y dejarle ese pecado a nuestro Señor, que se lo lleve en la cruz del Calvario. Digan amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice todo ese capítulo anterior del capítulo 4 de Hebreos, que nosotros tenemos que escuchar atentamente la voz de Jehová. Y si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Y dice también que tenemos que entrar al reposo. Todos esos versículos anteriores hablan de eso, pero que finalmente dice que Él entiende todas nuestras debilidades y nos ayuda y nos socorre. ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener algo en la vida? Coger la Biblia y ponernos a practicarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué toca hacerla? Practicarla. No cometer errores. Porque Santiago 1:14 dice que los errores que nosotros cometemos son causa de nuestra concupiscencia.
y que nuestra concupiscencia, es decir, la acumulación de pensamientos excesivos, se llama concupiscencia. Eso hace que nosotros anidemos en nuestra mente el pecado, y el pecado, después de que queda concebido, da a luz, y cuando da a luz el pecado, entonces como resultado trae muerte. Fíjense que también la ley del Antiguo Testamento está aquí en el Nuevo. El mismo Dios de atrás del Antiguo Testamento en la Biblia es el mismo Dios del Nuevo. Y el mismo Dios de misericordia es el mismo Dios que estuvo también con el pueblo de Israel. Por eso nos dice la Biblia, Mateo 26:41, que para evitar todos estos problemas tenemos que velar y orar, para que no caigáis en tentación. Entonces dice, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Por tanto, nosotros tenemos que orar. Y a nosotros Dios nos da, permítame tomar agua. Y Dios a nosotros nos da algunas pautas. ¿Cuáles? Efesios 6:14, por ejemplo, dice que nos tenemos que ceñir bien de la palabra. ¿Sí? Es decir, apretarnos bien con la palabra. Y ponernos en los pies, ¿qué nos ponemos? El calzado, el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué más debemos tener? El escudo de la fe. ¿Para qué? Para rechazar todos los dardos que tiene el enemigo contra nosotros. Y que tenemos que tener la palabra, es decir, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que la tenemos que tener. ¿Para qué? Para que podamos cortar a nuestro enemigo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo se consigue eso? A través de la oración. A través de la oración. Mire, yo anoche en mi sueño, yo sentía que la gente que estaba acá, por esta cuadra, haciendo una fiesta mundana, ellos estaban gritando, pero en el sueño yo sentía que ellos estaban haciendo guerra contra este lugar. Y cuando me desperté, empecé también a hacer guerra contra ellos en el nombre de Jesús. Porque Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da la victoria. Mire, Romanos 8:35. Busquen por favor este Romanos 8:35. Nosotros no debemos desanimarnos, es el tema. No debemos desanimarnos en la vida espiritual. No se desanimen. ¿Cómo dice? Romanos 8:35. Todos, 1, 2 y 3. Espere, pare ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunto, ¿será que hay algo que quiere que nosotros nos separemos del amor de Dios? Sí, Señor, sí hay. Hay cosas que quieren que nosotros nos separemos del amor de Dios. Si usted está aquí esta mañana, en este culto, es porque mucho o en algo ama al Señor Jesús. Pero ¿qué cosas serán las que quieren separarnos del amor de Dios? Sigan. ¿Cómo? Tribulación. Angustia.
persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Todas esas cosas quieren que usted se desanime para que no siga el Evangelio de Jesús. Entonces, con respecto a lo que estamos viendo en Éxodo 21, usted está esclavo, usted está con un sueldito, usted está con un sueldo pequeño, está en una empresa que no le paga más, aunque tiene millones de millones. Eso es una causa para que usted se desanime en la vida espiritual. Pero el Dios de los cielos está pensando en hacerlo a usted un hombre libre y con poder adquisitivo para que surja en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué otra cosa dice el versículo 36? Todos, 1, 2 y 3. Espere otra vez, estamos en Romanos 8, 36, todos, 1, 2 y 3. Espere, ¿cómo está qué? Escrito. ¿Dónde? Por causa. No, espere, no. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué más? Somos contados como ovejas de matadero. Ese es todo el versículo 36, ¿cierto? Pero ¿qué dice el 37? Todos, 1, 2 y 3. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Espere. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué más dice? Por medio de aquel que nos amó, que se llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor Jesús. Somos vencedores. No nos dejamos desanimar en el nombre de Jesús. ¿Qué más dice el 38? Por lo cual, óigame, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? ¿Qué cosas? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Amén, aleluya. Qué bendición, ¿cierto? Mire, usted tiene un sueldo pequeño, a usted le están robando, a usted le están cometiendo injusticias, a usted le está pasando lo que le esté pasando. Nada de eso le va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni enfermedad, ni tribulación, ni espada, ni hambre, nada nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Mire, me llamó harto la atención este versículo último que dice, ninguna otra cosa creada. Dicen del virus, del COVID-19 que fue creado en China. Si fue o no creado, dice ahí está escrito, ninguna cosa creada nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, fortalezcase en el nombre del Señor. Póngase firme, póngase en pie, hermano, y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, no nos van a separar del amor de Dios. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús de Nazaret, yo te doy gracias en esta hora. Amado Dios del cielo y de la tierra, yo te bendigo, Rey mío Jesús.
Te agradezco la vida, Padre. Te agradezco, Señor, el que tú nos des palabra tuya, Padre Celestial, para poder, Dios mío, Señor, avanzar en la fe, Dios mío, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones difíciles, hay circunstancias difíciles. Hemos sido esclavos o no han sido esclavos. Padre precioso, Rey divino, aleluya, Padre. Oh Señor, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús, te ruego, Dios mío, santo, el cielo y de la tierra, te adoro, mi Rey amado, Dios mío, Jesús. Yo te bendigo, Rey, yo te bendigo, Rey, yo te bendigo, yo te bendigo, Rey mío, yo te bendigo, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de mi Señor. Cordero de Dios, yo te alabo, Padre Celestial, por esta palabra que me diste, Dios mío, Señor. Esta es una palabra, Dios mío, Señor, con entendimiento. Esta es una palabra, Dios mío, con la unción de tu Santo Espíritu, Rey amado, Dios de poder. Yo te alabo, Cordero Santo y Divino. Yo te bendigo, mi Rey precioso. Jehová Dios del cielo, aquí estamos firmes. Aquí estamos firmes, Dios mío, Señor. Oh Dios de poder, aleluya. Y nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes, ni demonios, nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Nada, ni hambre, ni desnudez, oh Santo, ni espada, ni persecución, ni tribulación, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo, mi Rey, aleluya, Padre. Gracias, mi Señor Jesús, yo te adoro, Rey. Yo te adoro, Jesús. Hermana Blanca, ahora por la ofrenda, el diezmo, pase corriendo. Hermano pastor, Señora. para quitar el celular acá. Ah, sí. Bueno, de hecho, invitamos también a los hermanos que puedan compartir con nosotros en Nequi al 312-427-9077, aquel hermano que quiera contribuir con sus finanzas para la gloria del Señor. Dios los bendiga a todos los hermanos en YouTube, en las redes sociales. Bendiciones para todos.